Alexis Melgar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Bienvenido, Antonio Medina, muy buenas. Muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal, cómo estáis? Pues fantástico. Fantásticamente. Qué alegría, qué Un poquito alegría. acalorado. Eso es. Oye, vamos a recordar lo primero, que no se me olvide, que este programa junto con los anteriores están en las plataformas de podcast, o que por ejemplo pueden verlo ahora mismo esto en directo, son las 6 y 7, pueden verlo en el Facebook y os pueden ver las caras en el Facebook de Instituto Alma y Mente. Efectivamente, ahí tenemos cada semana, hacemos un directo del programa y luego, bueno, como hay gente que le mola y quiere escuchar capítulos anteriores, pues tenemos ahí todos los capítulos de todos los temas que hemos ido tratando semana a semana en el iVoox de Instituto Alma y Mente y en el canal de YouTube, que se van subiendo todos los programas. Y también estamos en Spotify. Efectivamente. Muy bien. Spotify Mente. Pues contadme, que os veo además bien acompañado de un invitado que vais a tratar en el día de hoy. Sí, también hacer una introducción a por qué tratamos estos temas en este programa, ¿no? Como bien has dicho en la presentación, esta es una hora en la que hablamos de desarrollo personal y profesional. Y no cabe duda de que un tema muy importante para que podamos vivir con plenitud es el tema económico, ¿no? Ahí decía un experto en estos temas que con el tema económico, o sea, con el dinero, tienes dos tipos de problemas, ¿no? O tienes problemas de falta de dinero o tienes problemas de que tienes mucho dinero, y que él prefería tener problemas de tener mucho dinero, ¿no? Hay mucha gente que dice que no quiere tener mucho dinero porque eso le va a traer problemas, pero la falta de dinero pues también te trae problemas y sin duda son peores, ¿no? Entonces, bueno, nos gusta de vez en cuando hablar de finanzas, pues siempre un poco desde el punto de vista de las finanzas personales, y dar pistas sobre qué debemos hacer con el dinero o cómo debemos gestionar nuestro dinero. Quiero decirte, bueno, me parece importante aclarar antes de todo, ¿no? Decirle a nuestros oyentes que esto no es una sección publicitaria en la que queremos que la haga nada porque nos pague una empresa, una compañía ni nada, ¿no? Esto simplemente es una hora divulgativa y donde queremos que la gente, bueno, pues aprenda un poco sobre finanzas personales, sobre qué hacer con su dinero. Y digo que no es una sección que nosotros tengamos ningún interés para que la gente haga nada, ni tenemos nunca les habéis remitido a nada que eso no sea el Facebook para que os vea, vamos. Ni vamos a darle un patrocinador ni nada de nada. Hace unas semanas estuvo con nosotros el invitado que hoy repite con nosotros, que es Paco López, que es un experto en finanzas personales, un experto en asesoramiento, en gestión de cartera, en gestión del patrimonio de aquellas personas pues que quieren tener estos servicios, y lo tenemos aquí de vuelta. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal a todos? Encantado de estar de nuevo aquí con vosotros y compartir un ratito maravilloso con el Instituto y Alma Mente aquí en Radio Sevilla, o sea que maravilloso, perfecto. Hoy, bueno, hace unas semanas hablamos de algunos principios básicos, sí, a nivel económico, de ahorro, de que era interesante tener pues un colchón financiero. Correcto. Y bueno, la verdad que se nos quedaron muchos temas en el aire y digamos que llegamos al punto de vamos a dar por sentado ya, para no enrollarnos mucho con lo mismo del otro programa, como hemos dicho, estar ahí en iVoox para el que quiera buscarlo. Perfecto, claro que sí. Vamos a suponer que yo ya tengo unos ahorrillos, tengo un colchón financiero para una serie de meses, quiere decir que podría mantener si ahora mismo dejara de ingresar, pues tendría varios meses de supervivencia por delante, porque tengo esos ingresos cubiertos. Y que eso, bueno, también depende de con quién hablemos. Te dice que el colchón, bueno, puede ser para 3 meses, otros te dicen 6 meses, hay gente que dice que tiene que ser 1 año, otra gente 2 años. Sí, incluso ya, si seguimos así, 1000 años, ¿no? Incluso ya hay una teoría que dice que tiene que ser 3 veces o el triple de lo que ingresarías en un solo mes. O sea, bueno, ahí tienes un poco... Vale, o sea, vamos a suponer, por ejemplo, si una persona gana 2.000 euros al mes, correcto, pues su colchón, a partir del cual debería plantearse empezar a invertir, sería tener 6.000 euros ahorrados. Por ejemplo, sí, correcto.
soy un máquina y mira que soy de letras puras, ¿eh? Sí, pero ahí están saliendo los números, ¿eh? Claro, o sea, si alguien es 1000eurista, pues debería tener 3000 euros ahorrados, ya vamos ahí justitos, ¿no? Ya 3000 vamos euros mucho, ¿no? ahorrados, 3000 euros ahorrados, a partir de los cuales se debería empezar a plantear invertir, ¿no? Bueno, se debería de plantear, lo primero y ante todo, ¿vale? Es, vamos a ver, yo como asesor financiero debo decir una cosa, y es que lo más importante es saber que la propia palabra finanzas viene del latín y al final significa conseguir un fin o un objetivo. Entonces, lo primero que tendríamos que plantearnos, si yo me sentara contigo o si me sentara con cualquier oyente, sería la pregunta de, bueno, ¿y qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es la finalidad para la que tú quieres ahorrar e invertir? ¿Vale? Esa sería la primera pregunta. Es decir, o sea, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. Si no tenemos un objetivo claro y localizado, probablemente ese ahorro o esa inversión que vayamos a realizar al final se acabe cayendo por su propio peso. Si no tenemos claramente para qué es lo que queremos. Te pongo un ejemplo. Podemos tirarnos al más largo de los plazos, ¿no? Que es el clásico, ¿no? La jubilación, ¿no? Si no tienes claro que esa herramienta o esa inversión que quieres realizar es con un objetivo claro para la jubilación, y a los 2 años te quieres comprar una tele maravillosa con el dinero que has ahorrado, pues obviamente hay algo que falla, ¿vale? Y partiendo de esta premisa, pues Pero o sea, a nivel, yo creo que a nivel mental hay que tener también, no sé, esto como prácticamente que parece como una dieta o como, Sí. como un objetivo de alguien, porque me explico. Alguien, por ejemplo, imagínate que alguien dice, no, yo me voy a plantear ahorrar para mi jubilación, empieza a ahorrar, ¿no? Empieza a ahorrar, y ve, claro, que esa cuenta, ahí donde está invirtiendo, va subiendo la cantidad, ¿no? Entonces, me imagino yo que a lo mejor, que eso se dará caso, bueno, yo creo que habrá caso, que tú llevas ahí ya 60.000 euros, 70.000 euros, ¿no? Y ahora de repente se te estropea el coche tal, y tú dices, yo tengo ahí 60.000 euros, me gasto 30.000 en el coche y a tomar viento el fondo. Y eso tiene que haber un montón de gente que le pase, ¿no? Bueno, normalmente pasa sobre todo cuando no tienes a nadie que te acompañe, ¿vale? Y te indique un poco cuál es... Estás alone in the dark. Alone in Efectivamente. the dark. Entonces, has tenido suerte de ir haciendo las cosas medianamente bien y bueno, hay un momento en que te entran las ganas de comprar el coche y lo haces, ¿no? Pero sí que es cierto que el hecho de tener una persona al lado que te acompañe, un asesor de objetivos que te acompañe en todo este proceso es importante. Para mí es muy importante, aparte de que obviamente es mi profesión, es muy importante porque al final nosotros estamos un poco como preparados psicológicamente para saber cuándo el cliente realmente necesita esto o se pueden optar por distintas vías, ¿no? No siempre tienes que llegar y coger ese dinero que tienes ahorrado para un objetivo y destrozar ese objetivo, ¿no? Hoy queríamos centrar un poco el tema porque, bueno, lógicamente hemos dicho que, bueno, tenemos un colchón financiero. Correcto. Y nos estamos planteando empezar a invertir. Muy Hay bien. pues un montón de posibilidades de inversión. Es Sí. decir, de comprarte una casa para alquilarla y demás, Correcto. desde comprar bonos del tesoro, desde meter el dinero a plazo fijo y que te dé un pequeño interés. Es decir, hay muchas posibilidades de Correcto. invertir. Y una de esas posibilidades de la que queremos hablar, porque bueno, yo creo que es muy... O sea, se habla mucho de este tema, pero a la vez yo creo que hay mucho desconocimiento, que es el tema de los fondos de inversión. Fondos de inversión. El gran Eh, tema. El gran tema. Entonces, ¿tú consideras que invertir en un fondo de inversión es una opción interesante para esas personas que ya tienen un colchón y... Correcto. Bueno, mira, en primer lugar decirte que yo creo que los fondos de inversión son una muy buena herramienta, sobre todo pensada para los ahorradores, ¿vale? Para la persona que tiene una capacidad de ahorro, pequeña, mediana o grande, y quiere buscar cómo alcanzar ese objetivo a través de la inversión. Es decir, los fondos de inversión, por ejemplo, a diferencia de los depósitos, que ya tienen un interés garantizado por tener tu dinero retenido un tiempo ahí donde has depositado el dinero, o bien, por ejemplo, como mucha gente cuando escucha la palabra inversión, lo primero que se le viene a la cabeza es bolsa, ¿no? Bolsa, comprar acciones, ¿no? Y lo que se ve es la imagen de Leonardo DiCaprio allí, ¿no? En la película del Lobo de Wall Street, compra, vende, tal. No. No, ¿por qué? Porque los fondos de inversión lo primero que hacen es darte acceso, ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, puedes tener en vista, has escuchado hablar, hablemos, cualquier compañía que parece ser que está en pleno crecimiento, en pleno apogeo, y tú llegas y el plantearte comprar una acción ni es tan sencillo, ni es tan barato,
y después te puedes encontrar con el problema de que la compra de acciones pueden ser demasiado volátiles para cumplir o alcanzar un objetivo. Y en este caso, por ende, están los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión te permiten acceder no solo a esta empresa, sino te permiten a llegar a muchas empresas relacionadas, por ejemplo, con un sector en particular que te guste. Pongamos, y hablamos de tecnología, ¿no? Pues a todo el mundo se nos vienen diversas empresas de tecnología importantes en el mundo a la cabeza relacionadas con ordenadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en lugar de centrarte en una sola, un fondo de inversión te permite entrar de forma progresiva con relativo poco importe, a diferencia que lo que sería la compra de acciones, ¿vale? Y esto te permitiría acceder a muchas empresas, ¿vale? Con lo cual la volatilidad, por decirlo de alguna forma, se viene abajo. ¿Por qué? Porque no estás poniendo todo tu patrimonio en una sola inversión, sino que lo estás haciendo en muchísimas empresas. Digamos que, a ver, yo te digo lo que yo también un poco recapitulando para ver si estamos en sintonía acá, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo un dinero, lo quiero invertir en bolsa. Entonces hay dos formas de invertir. Bueno, hay más, pero vamos a ponerlo así como muy básico, ¿no? Vale, perfecto. Una manera es que yo empiece a ver empresas en las que yo puedo invertir acciones, y entonces eso lleva un curro bastante complicado, porque tengo que estudiarme los informes económicos de esas empresas, fiarme de alguien que me diga que esta empresa va a ir bien o va a ir mal, y entonces yo voy invirtiendo, digamos, empresa a empresa, y me voy haciendo una cartera de empresas en las que de acciones, ¿no? De acciones en las que yo voy invirtiendo. Eso sería una manera, sí, claro, con todo el trabajo que eso supone y la atención que supone, porque tengo que estar atento a cómo van esas empresas y demás. Eso sería una manera, que es yo me lo guiso y yo me lo como. Correcto. ¿Vale? Y la otra manera, que digamos que es el fondo de inversión, es que hay alguien, una empresa, una institución o incluso a veces una persona que, digamos, hace ese trabajo por nosotros, agrupa una serie de empresas que tienen algo en común o no. Entidad gestora. Eso es. Agrupa una serie de empresas y yo invierto en ese grupo de empresas. Efectivamente. Con lo cual, por ejemplo, es lo que hablamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, está el IBEX 35, que son las 35 empresas más potentes de España, ¿no? Que están en bolsa. Si yo invierto ahí, muy mal tiene que ir para que ese índice vaya constantemente hacia abajo, ¿no? Lo normal es que, al ser las 35 empresas más potentes de España, lo normal es que en un plazo largo de tiempo ese índice vaya hacia arriba, ¿no? Bueno, pues yo siempre he escuchado, si tú inviertes en un fondo, ¿no? Sí. A 20 años, por ejemplo, el IBEX 35, y eso Pero va para abajo en los 20 años, lo peor, o sea, no te preocupes de que el fondo baja, probablemente la humanidad sea la de la apocalipsis, esquina, ¿no? O si inviertes en el S&P 500, ¿no? O tal. O sea, que lo normal es que en un plazo largo algo suba porque por la dinámica de las empresas, ¿no? Bueno, sí, aquí simplemente matizar el aspecto de la posibilidad de entrada, ¿vale? Es decir, o sea, insisto, no es lo mismo entrar con acciones, ¿vale? Que entrar directamente a través de un fondo de inversión. Y de hecho, fondos de inversión... Porque tú cuando entras en un fondo no tienes acciones, ¿no? O tienes participaciones. Ok, que todo eso es bueno saber Sí. qué significa. Sí. Entonces tú tienes participaciones de todas las empresas que están en este fondo, ¿vale? Eso tiene un valor liquidativo, que es al valor al que tú estás comprando. Y bueno, esto ya si quieres en otro momento profundizamos más para hacer... Pero resumiendo, sería la empresa gestora que gestiona el fondo de inversión, sería la propietaria de las acciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De decirlo de alguna forma. Y tú participas asociándote a ese fondo de inversión. Correcto. Con un X dinero, ¿no? Esto es, de hecho, bueno, al final no tenemos que olvidar que se llaman fondos de inversión colectiva. Claro. Es decir, o sea, tú tienes acceso de una forma más económica porque hay muchas personas que invierten dentro de este fondo y eso te facilita el acceso de forma, vamos a decirlo, mucho más económica a acceder a este tipo de herramientas financieras, ¿no? Y de hecho, bueno, o sea, en este sentido, fondos de inversión hay para todos los colores y para todos los gustos, ¿no? Es decir, o sea, tenemos fondos sectoriales que están dedicados a un sector, hay fondos geográficos, hay fondos que son cíclicos, hay fondos que son anticíclicos, hay fondos globales, o sea, aquí al final no se trata de jugártela a cara cruz, se trata,
creo que en este sentido se trata de ir siempre asesorado o recomendado por alguien. ¿Por qué? Porque al final no tenemos que tener en cuenta que, resumiendo muy mucho, tenemos fondos que pueden ser activos monetarios, fondos de renta fija, fondos de renta mixta, fondos de renta variable. Obviamente cada uno de ellos conlleva un tipo de inversión y un tipo de riesgo, porque claro, no tenemos que olvidarnos que al final un fondo de inversión no es un depósito a plazo fijo en el que tú pones tu dinero y tienes una garantía de que pasado un año vas a tener el mismo dinero, ¿no? Es decir, o sea, aquí va a haber una volatilidad en función de por la línea que optemos, y en función de esta volatilidad pues obviamente obtendremos más o menos. Pero aquí sí que es muy importante hacer como un paréntesis, un kick-cut, que sí que recuerdo que lo hablábamos el último día. La importancia, independientemente de donde nosotros invirtamos, es, uno, obviamente tener el objetivo muy claro, y dos, siempre que invertamos a largo plazo, ¿vale?, las posibilidades de éxito, por decirlo de alguna forma, ¿vale?, siempre sin cogerme la palabra éxito al pie de la letra, son mucho más que probables, ¿no? Es decir, o sea, porque al final está claro que el invertir a largo plazo hace que los ciclos económicos se vayan removiendo, como por ejemplo en este caso con la crisis ibérica que estamos padeciendo en estos momentos, ¿no? Y cuando salimos de este tipo de ciclos, ¿vale?, al final siempre evolucionamos, ¿no? Entonces al final, como tú muy bien indicabas antes, si esto llega un momento en que, hablando para que la gente nos entienda, pete, nuestro último problema será si mi fondo o mis acciones van bien o no, porque será que el apocalipsis zombie está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, claro, porque además, ahí, o sea, digo, desde el punto de vista del inversor, bueno, digo pequeño mediano, pero me imagino también que el grande, ¿no? Sí, es por supuesto. Es un poco duro, porque claro, ¿cómo se le explica a alguien que dice, venga, meto, yo qué sé, 10.000 euros en un fondo de inversión, ¿no? Sí. Y lo mete ahí, ¿no? Y al mes siguiente lo mira y dice, clan, tengo 9.900. Y ahora mira al mes siguiente y dice, tengo 9.500, otro tengo 9.000. Y dice, mira, lo quito. Claro, porque eso es lo que hace. Vamos, yo tengo muchos conocidos que les ha pasado eso, que meten una cantidad y tal cual lo meten. Se acabó chimpón. Meten 10.000 euros y hacen 9.500 al mes siguiente, ¿no? Y esto para casa. Claro, entonces, porque claro, tú les dices, no, pero es que lo tienes que dejar 20 años. Entonces lo que piensan es, si en 3 meses estoy perdiendo 200 euros al mes, en 20 años no tendré dinero, ¿no? Eso es, digamos, el sentido común que utilizan algunas personas, ¿no? Sí. ¿Cómo se explica que tienen que tener un poquito de paciencia? Claro, esto es correcto. Yo creo que, fíjate, al final no... Pues también pasa al revés. Gente que verá que en periodos que ven que meten dinero y ven, uy, tengo más. Claro. Bueno, vas a ver, aquí yo creo que has abierto un melón bastante interesante, ¿no? O sea, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es el objetivo para el que queremos llegar. Es decir, o sea, si nuestro objetivo, por ejemplo, es la amortización de una hipoteca, ¿vale? Porque nos quedan 10 años, 15 años de hipoteca y queremos pegarle una mordida importante a la hipoteca a través de un ahorro, utilizando los fondos de inversión como estrategia, como herramienta para poder conseguir una rentabilidad que nos permita cancelar antes esta hipoteca o amortizar antes esta hipoteca, ¿vale? Pues tenemos que tener claro que si nos quedan 15 años de hipoteca, pues está claro que mínimo 10 años tenemos que estar trabajando con una herramienta para poder eliminar 5, 6, 7 años, ¿no? De este tema que nos queda, ¿no? De esta amortización que nos queda, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo que lo más importante para invertir es tener a un profesional al lado. Es decir, o sea, yo no recomiendo, ¿vale? Porque al final la pandemia ha hecho que la gente, pues, esté mucho tiempo en casa. Por ponerte un ejemplo, esto me ha pasado hace relativamente poco con un cliente. Y bueno, y él me decía, bueno, no, yo es que ahora yo ya esto de la cripto, por ejemplo, lo controlo, lo veo y tal, ¿no? Entonces, claro, o sea, estamos hablando de que en pandemia tuvimos mucho tiempo, hubo muchos vídeos de YouTube, ¿no?, que ver, y claro, o sea, y se piensan que tal, pero bueno, tú imagínate, ¿no?, que ahora te cojo yo y te digo, hostia, pero ¿qué te pasa, Alexis? Antonio, no, es que me duele aquí en el lado, hostia, pues espérate que acabo de ver un par de vídeos en YouTube y te voy a diagnosticar a ver qué es lo que tienes, ¿no? O sea, quiero decirte, o sea, ver un par de vídeos en YouTube o estar 3 meses haciendo algo no te haces experto en la materia, ¿no? Es decir, o sea, aquí hay mucha formación y por eso lo primero que digo es que siempre hay que invertir con un asesoramiento, ¿vale? Y no intentando buscar lo que es el pelotazo, ¿vale? Vale, y entonces cuando nos planteamos en invertir en un fondo, digamos, ¿cuál es el tiempo
¿cuál es el tiempo, digamos, mínimo al cual yo invierto ese dinero? Por ejemplo, hemos hablado de la jubilación. Vale. Pero a ver, la jubilación puede ser 10, 20, 30 años, depende de en qué momento empieza a invertir cada uno. Correcto. Pero mi pregunta es, ¿uno puede invertir en un fondo de inversión de cara a un año? Bueno, yo no te lo recomendaría en primer lugar. Claro, por eso digo, ¿cuánto es el tiempo mínimo? Bueno, ¿A 3 años? El plazo mínimo que te recomendaría, y según en función de la estrategia o herramienta que vayamos a utilizar, yo te recomendaría un plazo de 5 a 10 años, ¿vale? Pero esto me lleva a comentarte, por ejemplo, algunas diferencias que existen entre muchas herramientas, muchas formas de invertir en comparación con los fondos de inversión. Te pongo un ejemplo. Los fondos de inversión son líquidos. Esto significa que es un dinero que, si por lo que sea al final ese colchón de seguridad del que tú hablabas se te ha hecho insuficiente, obviamente en función de cómo estén las circunstancias del mercado y cómo esté el valor liquidativo de las participaciones que tú tengas, pues estarás en positivo o estarás en negativo, ¿vale? Pero en este sentido, obviamente, es líquido, es decir, es un dinero que tú puedes recuperar. Otro aspecto muy positivo que tienen los fondos de inversión como herramienta para invertir es que mientras yo no consolide, es decir, mientras yo no pare de utilizar la herramienta o ese fondo donde está invertido mi dinero, yo no tengo que fiscalizar, ¿vale? Es decir, o sea, yo no tengo que desgravarme a Hacienda, yo no tengo que decirle a Hacienda lo que gano o dejo de ganar. O sea, mientras esté trabajando el dinero, ¿no? Efectivamente, mientras el dinero esté trabajando, no tienes que rendir cuentas a nadie, ¿vale? Solamente vas a rendir cuentas en función de si tienes rentabilidad o no la tienes, que esto sería, ya te digo, otra cuestión un poquito más profunda y que a lo mejor se puede hacer un poquito más densa, ¿no? Después, la posibilidad de también en un momento dado, si tu asesor o tú, por conocimientos propios, decides en un momento dado mover el dinero entre fondos, pues tampoco, ¿vale? Hay un tipo de coste, ¿vale? Otra característica muy interesante de los fondos de inversión, ¿vale? Es que esto está fuera del balance de los bancos. ¿Esto qué significa, vale? Yo no sé si conocéis un concepto que se llama el fondo de garantía, ¿vale? Que te cubre los 100.000 primeros euros que tengas en tu cuenta corriente o en depósitos, ¿vale? Esto significa que si un banco, no vamos a nombrar ninguno, pero si un banco no le va bien, ¿vale? Y los fondos que tiene ese banco sufren o el banco al final acaba cerrando, siendo absorbido, ¿vale? Ese dinero está, por decirlo de alguna forma, protegido, ¿vale? Porque está fuera del balance del banco. Es decir, los fondos de inversión como herramienta en sí misma, ¿vale? Te dan un aporte de tranquilidad con respecto un poco a las circunstancias que estén ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces son detallitos que hacen que te permitan hacer una inversión. Y respondiendo de nuevo a tu pregunta, 5 años mínimo para poder tener cierta tranquilidad, ¿vale? Obviamente aquí ya no solamente estamos hablando de cierta tranquilidad, sino que también tendríamos que hablar de estrategias, porque obviamente no es lo mismo entrar en un fondo de inversión con 10.000 euros de golpe que hacerlo de forma progresiva o hacerlo con una parte de forma directa y la otra en forma progresiva, aprovechando circunstancias del mercado, aprovechando... Hay una frase en el mundo de la economía que se dice mucho y es: no pongas todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Efectivamente. Entonces, mi pregunta es, vamos a suponer que yo he vendido un piso y resulta que tengo 300.000 euros que me vienen de golpe, ¿no? Perfecto. ¿Sería un error decir, pues cojo estos 300.000 euros y los meto en un fondo de inversión? O sea, o diría 100.000 a uno, 100.000 a otro y 100.000 a otro. Claro, esta es otra de las grandes aportaciones que tienen los fondos de inversión. Es decir, o sea, si tú recuerdas antes, te comentaba que hay fondos que son globales, hay fondos que son cíclicos, anticíclicos, geográficos, sectoriales. Entonces aquí lo interesante es componer una cartera, ¿vale?, basada en tener una serie de fondos que sean piedra angular de tu inversión y tal vez unos fondos satélites que sean los que empujen esa rentabilidad, ¿no? Es decir, o sea, tal vez podríamos indicar que esto es lo que se denomina una cartera tipo core, ¿vale?, en la que hay un grueso que es el corazón, que en este sentido pues lo que hace es invertir en función de, obviamente, del asesor, ¿no? Pero bueno, en fondos globales, ¿no? Y después lo que son los satélites, pues ya van más centralizados en sectores,
en tecnológicos, en geográficos, ¿vale? De hecho, con esto que te quiero transmitir, pues que, respondiendo a tu pregunta, no coges 300.000 euros y los pones en un solo fondo a trabajar, sino que lo primero que hay que hacer es diversificar en tiempo, en participaciones, en valores, o sea, es decir, hay que diversificar, ¿vale? Esto es fundamental. Y bueno, ¿en qué momento? Porque claro, esto también es otra pregunta interesante. Bueno, por lo menos para mí. Cuando uno invierte el dinero, ¿en qué momento uno ve retorno? Es decir, hay como en las acciones, ¿no? Que se reúne la empresa, hay dividendos y pum, se reparten los beneficios. ¿El fondo llega a algún momento en que tú empiezas a ver un dinero mensual que te va llegando del fondo o no? ¿O eso se va retroalimentando o es decisión de uno si va retroalimentando o va cogiendo dinero del fondo, pero de beneficio, no del que ha invertido? Claro, es una interesante pregunta esta que me haces, y aquí en este sentido te podría decir que en función de las herramientas, en función de con la gestora que lo realizas, ¿vale? Se pueden realizar muchas de estas opciones, es decir, o sea, ¿podría mi fondo retroalimentarse de los intereses y del capital aportado? Pues estaríamos hablando de interés compuesto. Mi fondo es un fondo que tiene tal vez un interés técnico garantizado, pues probablemente esté funcionando en interés simple, es decir, siempre estaremos trabajando sobre el capital aportado y nunca sumaremos rentabilidad, ¿vale? Con esto que te quiero transmitir, lo que te quiero transmitir es que al final, ¿vale? Por muchos conceptos que soltemos aquí, yo siempre recomiendo que para invertir lo que tenemos que hacer es un perfil, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de perfil inversor. Es decir, yo me puedo sentar con una persona que tiene X patrimonio y que tiene un carácter muy agresivo de inversión, o me puedo sentar con una persona con el mismo patrimonio, pero que sin embargo es de un carácter mucho más conservador, con lo cual obviamente no puedo recomendarle los mismos fondos a una persona que a otra. Sí, eso es que ahora está como de moda, ¿no? Que cuando uno visita diferentes entidades bancarias, no voy a decir ninguna, pero está como de moda ponerle nombres a los fondos en función del perfil, ¿no? Por ejemplo, me lo voy a inventar, pero te dicen el fondo coco, el fondo sandía y el fondo banana, ¿no? Y correcto. El coco es el duro, ¿qué tal? La sandía es el blandito. Sí. Y si eres un inversor de tipo blandito, te pongo la sandía. Claro. Y le ponen como nombres así, ¿no? Y yo creo que lo acabas de clavar. El problema de esto es que si tú te das cuenta lo acabas de decir. Es decir, yo tengo el fondo coco, el fondo sandía y el fondo plátano. Y está destinado para esta tipología de cliente. Yo creo que el problema de no tener un asesor es que no se sienta contigo y no te hace una planificación, ¿vale? Que aunque parezca reiterativo, al final es la piedra angular. ¿Por qué? Porque tú llegas a la entidad X y te dice, tienes el fondo coco, el fondo sandía y el fondo tal. Bueno, y la típica pregunta es, bueno, ¿y qué rentabilidad tiene? Pues, o sea, nadie tiene una bola de cristal. Es decir, el que te diga que coco tiene una rentabilidad, bueno, o sea, al final lo que va a hacer es tirar de rentabilidades pasadas, ¿vale? Pero aquí hay un clásico y un dicho clásico que es el de rentabilidades pasadas nunca van a garantizar rentabilidades futuras, ¿vale? O sea, esto es así, porque nadie sabía que ahora íbamos a estar en un conflicto bélico y nadie sabía que íbamos a tener hace 2 años un COVID, etc, etc, etc. Entonces, creo que es simplemente el hecho de sentarte con una persona. Mira, el otro día, te voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas, ¿vale? Yo tardo una media de 3-4 horas mínimo en poder realizar una planificación relativamente sencilla a un cliente, ¿vale? Y el otro día, consultando entidades, ¿vale? Había una entidad X que decía, vamos a rellenar tu formulario, ¿no? Pon tu nombre, pon tu correo electrónico, pon tu teléfono, tendrás un asesor de forma directa y en tan solo 7 minutos y a partir de 1.000 euros podrás invertir. Entonces, esto es un arma importante, ¿eh, chicos? O sea, es que le estás diciendo a una computadora que tiene más de 1.000 euros y tira para adelante. Claro, eso irá por un algoritmo y el que lo calcula. Porque una cosa que a mí me bulle, ¿no? Es, bueno, estamos pasando en una sociedad, pienso en mi padre, en cierta en el que hemos dejado atrás, yo creo que ya prácticamente los plazos fijos, ¿no? Y Sí. sobre todo por el nivel tan bajo que desde hace mucho tiempo tienen los intereses, ¿no? Entonces, Sí. evidentemente,
A un banco no le interesa tener apalancado un dinero ahí para nada, lo que quiere es movimiento. Perfecto. Pero sí. la cultura social no ha evolucionado, digamos, la mentalidad de la persona normal de a pie no ha cambiado todavía en ese sentido, ¿no? Hay mucho, porque evidentemente el salto es un salto cualitativo, porque un fondo de inversión no te garantiza lo que tú has dicho, hay volatilidad viene de volar, o sea que el dinero puede volar, Sí, ¿vale? De tu sí, cuenta, sí, sí. ¿vale? Volatilidad viene de ahí, entonces tendrás momentos en los que ese fondo se maximiza y habrá momentos en que se minimiza. Correcto. Pero es verdad también que que lo dijimos en la sesión anterior, que vamos también a una carrera contra el reloj, es decir, contra el reloj, contra el IPC o la carestía de la vida, que es lo que decía mi abuela, ¿no? Cada Sí. día la vida está más cara, ¿no? Es un clásico. Bueno, pensemos cuando, antes de entrar en el euro, ¿no? Pues un café costaba 80 pesetas, ¿no? Y después costaba 1 euro, o sea, casi el doble. Casi el doble, tú lo has dicho. Es brutal, ¿eh? O un poquito más del doble. Entonces, ahí todo subió un 50%. Correcto. Ahora, los sueldos de cada uno Se quedaron al céntimo. al céntimo. Hicieron el 166,386, Sí, que lo todavía- clavaron, ¿eh? Lo multiplicaron y ahí se quedó clavado. Claro, entonces, el que cobraba antes 150.000 pesetas era capitán general, ¿no? Sí. Y después se convirtió no llegaba ni a 1.000 euros, eran 900 euros, 900 y algo. Y claro, ya te convirtiste en el milionista. Es decir, ahí tuvimos una sensación de decir, oye, de la noche a la mañana, pues todo ha cambiado y mi dinero ya no vale lo que valía antes, ¿no? Entonces, pregunto, Dime. ¿cómo vencer ese miedo Vale. a decir, oye, es que... Porque si tú, aquí lo estamos hablando muy bien, pero si yo le digo a mi mujer, oye, mira, que ese dinerito que tenemos ahorrado, ¿vale? Que nos ha costado... me ha costado mucho, nos ha costado mucho trabajo y digo, lo tengo que meter en un fondo de inversión, lo primero es decir, ¿lo qué? Es decir, Efectivamente, sí, sí, sí. ¿tú sabes que eso no es seguro? Bueno, en la vida no hay nada seguro, pero ya tienes que... ¿Cuáles serían los argumentos Bueno, que podríamos, que podríamos usar, ¿no? usar para ir venciendo Bueno. esa reticencia? Bueno, en primer lugar, curiosamente tú has respondido con el primer argumento, es decir, o sea, todo el dinero que está en nuestra cuenta corriente pierde el IPC de entrada. Entonces estamos hablando de que en la actualidad estamos en un 7% de IPC, es decir, o sea que tu dinero, mes a mes, está perdiendo 7%. Sí, bueno, yo siendo un poquito abogado del diablo, lo que te dicen siempre, ya, pero está ahí. Sí, O correcto. sea, correcto. vale menos, pero está ahí. Sí, sí, sí. El dinero- Esta es la parte número uno, ¿no? Es decir, o sea, esto es lo primero. Hay mucha gente que hemos pasado a la otra cara de la moneda. O sea, hemos pasado de no querer mover el dinero de cuenta corriente a jugar con cripto como el que juega con Sí. canicas. O sea, Sí, sí. ¿vale? Y de hecho, bueno, o sea, supongo que estaréis al tanto que, bueno, que hay como 19.000 criptomonedas, ¿no? Y bueno, esto se va a quedar en cuestión de semanas, se va a quedar en nada, ¿vale? O sea, aquí ha habido un petardazo y un boom comparable casi con el de las .com. Y ha habido mucho joven de 18, 19 años que se ha quedado sin los ahorros de ellos y de los padres y Sí. de los abuelos porque han empezado a coger dinerito para invertirlo con una aplicación móvil y se han quedado las familias Claro. sin nada, ¿eh? Por eso yo creo que hemos pasado de un lado de la cara de la moneda al otro. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que las criptomonedas, por ejemplo, funcionen tan bien? Bueno, pues el marketing, ¿no? Es decir, o sea, ha habido un marketing muy positivo y yo pongo el ejemplo de las famosas máquinas tragaperras. Es decir, o sea, que tú solamente te vas a enterar cuando sale el del anuncio de YouTube, ¿no? O el del anuncio de tal, de X, en el que te dice, yo invertí 300 euros y ahora tiro billetes por la ventana de 500 euros, ¿no? Entonces, claro, o sea, solo te enteras de ese, ¿no? Pero bueno, si este estuviera así, no creo que hiciera muchos anuncios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ha habido un boom muy importante. Claro, hemos pasado de no invertir a invertir en cripto. Entonces, claro, en medio nos hemos dejado pues todo lo demás, todo lo que es el asesoramiento, todo lo que son las herramientas, ¿vale? Entonces, los fondos de inversión, en primer lugar, están controlados y supervisados por la CNMV, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que
que ahí hay gente detrás controlando, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con ese dinero? ¿Qué es lo que pasa con tu dinero? Hay una gestora, ¿vale?, que está controlando, ¿vale?, que tiene los gestores, que son personas muy cualificadas, y en función de, estarán haciendo una gestión activa, o en otros casos estarán haciendo una gestión pasiva, ¿vale?, que ya en otro momento hablamos de ese tema, pero están controlando de que ese dinero esté funcionando y están reaccionando a cómo funcionan los mercados y están haciendo una labor impresionante y todo controlado, con lo cual, seguridad total. Después, ante cualquier imprevisto, como comentaba antes, hay liquidez total y absoluta. Punto número 4. Yo nunca me sentaría con una familia y le diría, vamos a invertir. Si una familia tiene, te pongo un ejemplo, 500 euros de capacidad de ahorro, yo nunca cogería esos 500 euros de capacidad de ahorro y directamente los llevaría a un fondo de inversión más una liquidez extra que tienen para hacer, bueno, algún tipo de estrategia, ¿no? Es decir, entonces, aquí el tema es sentarnos y valorar cuál es el objetivo. Y a partir del objetivo es que la persona en sí misma entre en conciencia y diga, bueno, yo es que, o sea, hay mucha gente que me dice, bueno, pero yo es que, mira, lo del IPC me da igual, tengo 300.000 euros y me quiero comprar una casa. Bueno, o sea, tenéis que recordar que la gente que invirtió en activos antes de la crisis, ¿vale?, estaba comprando por 300.000 euros y 6 meses después, si quería vender, estaba en 150, ¿no?, ese mismo inmueble, ¿no? Estaba palmando 50%, ¿vale? O sea, que parece que lo que es la compraventa es una buena inversión. Yo no digo que sea mala, pero creo que es una parte complementaria a la parte, ¿no?, a una parte más de ese taburete de 3 patas, ¿no?, que se podría decir que son los ingresos, que son las inversiones, y después las inversiones inmobiliarias, las inversiones económicas propiamente dichas, ¿no?, en fondos, etcétera, etcétera, y después las inversiones inmobiliarias. Entonces, IPC, liquidez, estrategia, seguridad, diversificación, tener una persona que está a tu lado en todo momento, indicándote en qué situación estás, ¿vale? Es decir, yo creo que son todos valores añadidos para poder hacer una inversión. Está claro que no todo el mundo tiene una tipología inversora, y tal vez en este caso lo que hay que hacer es ir haciendo que el cliente se vaya habituando poco a poco. Claro, también lo que pasa es que yo cuando veo este tema de fondos de inversión o de inversión en general, claro, aquí pasan dos cosas, ¿no? O sea, está el que tiene mucho dinero y el que no tiene tanto, ¿no? Entonces, el que tiene mucho dinero, bueno, pues como tiene mucho dinero, pues es como que está invirtiendo una parte que ni le va ni le viene. Vamos a suponer que yo tuviera un capital de 10 millones de euros, ¿no? Digo, bueno, invierto 5 millones, me quedan 5, ¿no? Vale. Claro. ¿Cuál es la segunda parte aquí, no? Hablamos del pequeño ahorrador o la familia y demás, ¿no? Que muchas veces cuando se hacen los números tampoco es tan significativo o no es tan evidente el beneficio que puedes sacar, ¿no? Porque claro, si tú a una familia le dices, oye, si de aquí a 20 años ahorras 100 euros al mes, pues dentro de 20 años vas a tener 20.000 euros. Y tú dices, bueno, tampoco 20.000 euros. Entonces, ante esa poca, ese poco beneficio, pues claro, lo que hace es que o bien no ahorra o no invierte porque dice, bueno, tampoco voy a sacar, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es, porque yo lo he hablado con gente que, digamos, pequeños inversores, que te dicen eso, ¿no? Te dicen, bueno, es que yo he echado cuenta invirtiendo, a lo mejor me puedo permitir ahorrar 100 euros al mes, pero eso de aquí a 20 años lo que voy a tener en una cuenta va a ser 20.000 euros. Y con los intereses, o sea, con el beneficio que puedo sacar, pues 30.000. Entonces no ven como un beneficio muy grande. Claro, el que tiene 5 millones a lo mejor dice, pues tengo 7, venga, le he sacado 2 milloncitos más. Pero el que invierte y en 20 años ha conseguido ahorrar 20.000 euros, pues tampoco es muy significativo como para moverlo. O sea, esa motivación extrínseca no le motiva lo suficiente la satisfacción a corto que le puede dar es mayor que a largo. Correcto. Claro, Bueno, yo te puedo decir... O sea, no sé, verá, Sí, yo te pongo, vamos, casi te hablo de mi caso, ¿no? O sea, vamos a ver, yo soy un autónomo y digo, bueno, yo me planteo invertir para mi jubilación, ¿no? Y yo digo, bueno, yo invierto, pero esto luego, cuando pasen los 20 años, al mes sobre la pensión que me quedaría siendo autónomo, que por desgracia en España es muy pequeña para un autónomo, es incluso alarmante y peligrosa lo que nos puede quedar a un autónomo. Yo digo, bueno,
¿Cuánto me podrá dar ese fondo que yo he destinado a mi jubilación? ¿200 euros más al mes? ¿300, 400, 500, 1000, 2000? Bueno, Pues claro, si la respuesta al final es, oye, vas a tener un extra mensual de 50 euros, pues como que la motivación es... digo, joder, pues si me saque... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, te entiendo. Ahora, si tú a mí me dices, por ejemplo, yo no sé, imagínate, oye, tú inviertes 50 euros, 100 euros, 200 euros todos los meses y en el momento de tu jubilación tú vas a tener 1000 euros extras al mes o vas a tener 2000 euros extras al mes. Pues yo digo, pues mira, pues me sacrifico ahora, pero cuando me jubile voy a tener... Pero a veces, claro, como esas cantidades no se pueden avanzar y a veces las cantidades, depende del fondo y depende de la inversión, pues son muy pequeñitas, no sé yo hasta qué punto eso motiva lo suficiente, ¿no? Para que alguien dé el paso a invertir. Bueno, mira, en primer lugar, te comento, es decir, o sea, vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es tener claro el objetivo de la inversión, ¿vale? Punto número 1, conseguido. Punto número 2, ya tenemos nuestra capacidad de ahorro, 100 euros, perfecto, muy bien. Pues punto número 3, seguro que Antonio te puede contestar perfectamente, o sea, ¿qué es lo que nos hace falta para que eso sea motivador? Tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que Antonio lo ha definido muy bien. Que el ser humano tiene una visión cortoplacista. ¿Esto qué significa? Que tú, cuando yo a ti te diga que tú vas a tener, hablando por hablar, si tú pusiste 100 y cuando llegue el momento de retirar, en vez de 100 vas a tener 200 cada mes más, ¿vale? Tú a día de hoy lo vas a ver con tu estado de salud, con tu forma de vida, con tu ingreso actual, ¿vale? Es decir, o sea, tu mente lo está mirando a corto plazo, no lo está mirando a cómo estará la situación dentro de, ¿vale? Nuestro trabajo al final es asesorar, gestionar y ver que la película no es como nos pintan, o no está tan clara como nos pintan en un futuro. Entonces, ese es el paso número 1. Paso número 2, lo tenemos claro. ¿Cuándo me encuentro yo? Que la gente me llama a la puerta y me dice, anda que si tú me hubieras llamado 20 años antes, anda que si tú me hubieras... Entonces, este es el tema, o sea, este es el trabajo que tenemos que hacer, pero de base. O sea, este es el trabajo de base, es decir, lo que tenemos que quitar es la idea de el pelotazo, ¿vale? Es decir, o sea, ¿por qué? Porque lo que estamos acostumbrados es a escuchar noticias de que fulano ganó, zetano ganó, ¿vale? Eso es el pelotazo, ¿vale? Eso es como si te toca la lotería la primitiva, ¿vale? Es decir, entonces lo que tenemos que hacer, yo siempre explico que el objetivo mínimo que yo le propongo a los clientes es superar el IPC, ¿vale? O sea, como base, por lo menos intentarlo, ¿vale? Y el otro día me sentaba con un cliente y le decía, oye, fulano, pues me decía, oye, es que es un poco casi lo que me has planteado tú, ¿no? Es que me estoy poniendo 300 euros, pero yo ahora mismo a esto no le veo rentabilidad y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo le hice la pregunta siguiente, digo, bueno, digo, te hago una pregunta, digo, si yo estos 300 euros te los vuelvo a dar, ¿vale? ¿Cambia en algo tu vida? Es decir, o sea, puedes hacer más viajes, puedes tomarte más cervezas, puedes hacer más actividades de las que hace a día de hoy. Me dice, no. Digo, es decir, o sea que cierto es que este dinero se iría quedando en cuenta corriente, ¿no? Sí. Pero ¿no preferirías que este dinero se fuera acumulando de forma progresiva y llegados el momento, como hemos comentado antes, a través de un fondo de inversión, que es una herramienta líquida, llegados el momento, sopesemos y valoremos cómo está la situación? Me dice, hostia, Paco, pues lleva razón, tío. Llevamos 2 años aquí y visto así, pues probablemente o esto hubiera sido un gasto superfluo y ahora que lo miro, pues resulta que visto así, pues ya tengo tanto. El otro día hablaba con un cliente y me decía, tío, me han dado en una entidad 180 euros, tío, por tener el dinero en cuenta corriente. Qué pasada. Y yo decía, sí, cierto, qué pasada, ¿eh? Estamos acostumbrados a que nos quiten y ahora de buenas a primeras te encuentras una entidad que te da 180 euros, ¿no? Obviamente está claro que el cliente tenía cierto patrimonio, ¿no? Pero lo que te quiero transmitir es que estamos acostumbrados a protestar por un céntimo en el bar y no estamos acostumbrados a verle el beneficio a un céntimo. Entonces, yo creo que la mentalidad hay que cambiarla desde base, ¿no? Entonces, esa es una gran lucha que tenemos, y bueno, y estáis aquí haciéndolo, ¿no? Con Instituto Alma y Mente, ¿no? A poco llegar y decir, señores, que sí, que está muy bien todo lo que tú quieras, pero que hay que ahorrar, tío. O sea, que hay que ahorrar, pero para cualquier cosa.
¿vale? ¿Por qué? A mí me decía el otro día otra persona, yo te digo, pues te puedo contar anécdotas miles, ¿no? A mí me decía una persona el otro día, ya, pero es que yo no sé si voy a llegar a viejo. Ya, pero ¿y si llegas? ¿Cómo llegas? Claro, es que esta es la historia. O sea, pero ¿y si llegas? Sí, pero es que no lo sé. Ya, pero ¿y si? ¿Me la juego? Pues vale, te la juegas. Entonces, al final, se trata de jugártela, ¿no? O sea, un poco entonces está la historia. Yo, Y más en España que después de Japón somos los más longevos, ¿no? O sea, entonces, en fin, que en España tenemos todas las papeletas para durar. claro, o sea, lo que tenemos que hacer es ser objetivos y tener claro que con una capacidad que tengamos podemos optar a distintas herramientas en función de nuestro perfil, en función de nuestros objetivos, pero que lo que no pensemos es que lo que cuentan los anuncios, ¿vale? Es real, ¿vale? Es decir, porque ya te digo que esa persona, si tuviera todo lo que dice, no estaría haciendo anuncios, ¿vale? Entonces ese es el punto número 1. Punto número 2. Oye, Dios, vamos a empezar a tener un poquito de educación financiera, de cultura financiera, de... Bueno, lo que hablábamos al principio, ¿no? Finanzas, ¿qué es lo que significa, no? Fin. Pues, o sea, tener un fin para algo, ¿vale? Y si no lo conseguimos, por lo menos aproximarnos mucho a ese objetivo. Y después que es cuestión también de perspectiva, ¿no? Es decir, lo decía antes Alexis, si yo tengo un capital de 10 millones de euros, un 7% de inflación, son 700.000 euros. O sea, ¿te duele o no te duele eso? Es decir, claro, como tenemos una perspectiva de vivir el dinero desde la escasez, correcto, desde lo poquito, ¿no? Esto es como la física cuántica, la física newtoniana, ¿no? Nos fijamos en lo pequeñito, pero si nos fijáramos en lo grande, pues diríamos, oye, ya estoy buscando, o sea, me doy patas en el culo, mal y pronto dicho, ¿no? Para buscar herramientas que no me hagan perder 700.000 euros mensuales, ¿no? O poder adquisitivo, ¿no? Sí. Sí, está Pasa claro que como si ganamos 1.000 o 2.000 euros, bueno, pues estamos hablando de microeconomías, ¿no? Pero evidentemente, si tú tuvieras un cierto capital, pues vamos a hablar de 100.000, de 100.000 euros son 7.000, ¿no? O sea que también es un dinero importante, te puedes ir a un viaje al Caribe, ¿no? Es decir, que hay un poquito de responsabilidad, ¿no? También en este tema, que a veces vamos en el día a día, sí, y hay que pararse y pensar, es decir, yo mi dinero lo tengo que gestionar de una manera responsable, por mí y por los demás, ¿no? Porque bueno, me estoy jugando también mi futuro, ¿no? Sí, yo creo que al final, como muy bien ha explicado Antonio, se trata de pararse un momento, reflexionar y ser críticos y decir, oye, ¿yo qué quiero, no? O sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero conseguir, no? Y pararte un momentito y analizar el escenario que tienes y te puedes llevar muchas sorpresas, ¿eh? O sea, al final, ya te digo yo a ti que 100 euros durante 20 años, bien asesorados, no te van a quitar obviamente, pero te van a ayudar, ¿eh? Sí, y además es que yo creo que, bueno, y eso lo hemos hablado mucho en otros temas aquí en esta sección, lo hemos hablado en otros temas, y es la importancia del pequeño gesto día a día, ¿no? Y esa gotita, pues al final, esa gotita durante muchos años hace un hoyito en la piedra, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? Es decir, ese euro que yo pueda ahorrar al día o eso tiene una importancia, tiene un valor y yo creo que debemos olvidarnos un poco eso de las grandes cantidades que podamos ganar de un día para otro, pero sí de ese gesto de una gotita, ¿no? Y que eso a lo largo del tiempo, oye, que puede ser un beneficio en mi pensión, oye, que se dice pronto, pero si puede ser 200, 300, 400, 500, ya depende de cada uno, más a mi pensión futura, oye, pues le veré la punta, ¿no? Claro, además, en el ejemplo de la pensión, por ejemplo, te podría decir, oye, pues escúchame, si yo gano 1.000 euros, soy un mileurista, cuando tú te vayas a jubilar, tú estás pensando que vas a tener 1.000 euros, pero claro, al final se sienta contigo para decirte que no vas a tener 1.000 euros, ¿vale? Entonces, probablemente esos 200, 300 euros que tú puedas conseguir gracias a ese ahorro previo que has tenido de 100 euros, lo mismo hace que vuelvas a tener otra vez 1.000 euros. O sea, es que es un complemento, no nos olvidemos. Pues Paco López, nos quedamos sin tiempo una vez más.
que nos ha interesado muchísimo tu exposición. Muchas gracias. Y yo estoy seguro que alguien que nos esté escuchando igual se empieza a plantear eso de mover su dinero o de irlo gestionando de una mejor manera. Y bueno, si ha servido para bien esta charla, pues... Yo solamente déjame matizar un detalle. Mi recomendación siempre pasará porque busquen a alguien que esté especializado y que no sea, por decirlo de alguna forma, un vendehumos. Yo al que me pregunte le paso tu teléfono. Yo al que me pregunte le digo, mira, te paso el teléfono de Paco y ya verás cómo te lo va a solucionar. Pues Antonio, muchas gracias, compañero. Nada. Antonio, un placer gordo verte. Paco López, asesor, gestor de carteras de clientes. Y Javi, Bueno, aquí estoy que voy a empezar a mover mi dinero. venga, yo te digo una cosa, ilusionado y asustado al mismo tiempo. Por lo menos de bolsillo. Lo que ha durado la entrevista he pensado varias veces, invierto todo y me quedo como estoy, he ido cambiando alternativamente y al final no sé lo que voy a hacer. Ahora hablaré con Paco tranquilamente, ¿vale? De forma estoy tieso, así que poco voy a poder decir. Oye, Paco, gracias. Antonio, gracias Alexis, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Nosotros, ha habido cambio en la técnica, se ha ido Elena López, ha llegado Eduardo Castro. Vámonos, Edu. Nosotros nos marchamos.